Tengo el papel. No os pongáis nerviosas. ¿Así? No. Sí, culo. Culo. Eso está bien. ¿De vos? No, el que se espera. El que se espera. Ça va comme ça? Non, en fait, j'en mets un de chaque côté, puis tu tournes autour de la table. C'est pas long. Ah ouais? Non, si c'est bien. Bah, c'est bien décoré. Bah, sauf ça. Ah ouais, non, mais... Estas chicas tan guapes son de la France, de la parte de la Mayenne, que es una de las regiones de Francia, y vienen, hacemos una demostración de lo que es el minxar típic d'allí, de pades, de begudes, y nos van a intentar hacerlo en castellà, perquè ells estan en una escola, i Amparo, que és de Canet, però és la mestra de castellà de... Entonces ellas van a intentar explicar lo que allí se produce y intentar hacer castellà. Amparo. Hola, que soc Amparo i jo soc de Canet i aquestes són les meves alumnes que estan en el segon any de l'Institut Universitari de Tècniques de Comercialització. Entonces, de lo que se trata, tienen que hacer un proyecto en el AN que es el poder vendre un producte comercial. Tienen que, desde el principio hasta el final, imaginar un proyecto para poder treballar. Y si en el curs escolar se poden ir a l'estranger, és millor. Com a elles els agrada molt l'espanyol més que l'anglès, han elegit el fet de vindre així i vindre a Canet. I la idea era de promocionar una miqueta el que se fa en la província d'on vivim i després promocionar el que se fa així en Canet allà. Esa era la idea. Entonces, ellas van a presentarse y presentarán el departament. El departament està a cavall entre dos regions, que és la Normandia i la Bretanya. Estem a la banda de l'Atlàntic en el interior. I a nivell
si tinguérem que buscar un comparatiu en Espanya, pues seria una miqueta la part interior d'Astúries. On vivim pareix molt d'Astúries. Entonces hi ha una producció molt gran de pomes i peres, molta producció de cerdo, molta producció de carn, en vaques i bous, y ellos van a explicar el resto. Hola, me llamo Elisa y voy a hablar de la ciudad de Laval y de su famoso castillo. El centro ciudad de Laval tiene una arquitectura particular. En efecto, el centro es muy bonito, podréis verlo sobre las fotos de la exposición de la Casa de la Juventud. Existe un viejo Laval que se llama así porque las calles y las casas datan de cientos de años a la época medieval. Si vienen a Laval, estoy segura que la arquitectura les gustará. Además, hay un magnífico castillo que está situado en la ciudad. En el interior hay un museo de arte naif y salas de recepciones. La región del Mayenne es una región muy famosa para sus castillos, porque muchos pueblos tienen un castillo y están a menudo en buen estado. Ahora voy a hablaros del mercado de Navidad y de las iluminaciones de Laval. Desde hace 12 años que hay el mercado en Laval y este año la ciudad al honor era Gandia. Este mercado es un descubrimiento de especialidades durante 3 días, como artesanía y restauración de España y también especialidades locales de Mayenne como marmeladas, chocolates, caracoles y avestruz. Acurre cerca de 70 expositores barrochales de Modena y este año más de 50.000 personas vienen de toda la región de Mayenne y aprovechar este ambiente caluroso. Se habla a las tradiciones de Navidad del mundo entero gracias a la participación del conjunto de las ciudades hermanadas con Laval, España con Gandia y también Grecia, Alemania, Quebec y Rumanía. Ahora voy a hablaros de las iluminaciones. Desde hace 10 años que hay las iluminaciones y son muy conocidas en la región de Mayenne. Las iluminaciones llevan vida y convivialidad a las calles y a los comercios. Las iluminaciones ponen en evidencia el patrimonio sorprendente y maravilloso de Laval. Cada año el tema es diferente, hay nuevos conceptos con innovaciones en decoración y de alumbrados eléctricos. El tema este año era el centenario de la muerte de un gran escritor, autor dramático que fue Alfred Jarry. Fue en el Rey Ubu, la obra de teatro muy famosa de Alfred Jarry. Y este año más de 10.000 personas van a hacer las iluminaciones de Laval. Hola, me llamo Audrey. Voy a presentarles los diferentes lugares que podrían visitar a Laval. Hay La Perrine, es un jardín muy famoso en Laval. Hay muchas flores y verde. Hay también diferentes museos, como el Museo Tatin, que es un pintor y un escultor francés. Hay el Museo de la Lactopole. Hay el Museo de Arte Naif. Y hay también diferentes otros lugares que pueden visitar, como la piscina, las discotecas, las iglesias y otras. Gracias. Paulina.
llamo Paulina y hablaremos sobre una empresa que se llama Lactalis. Lactalis es la empresa más grande del departamento, el grupo segundo mundial de leche y el primer grupo de queso en Europa. Antes era una empresa familiar que se llamaba Besnier, el nombre de su fundador. Actualmente Lactalis emplea 26.000 personas y tienen 119 fábricas en el mundo. Se fabrican muchos productos, los más conocidos son la lechera, Roquefort Sociedad y Presidente. Hay también un museo sobre el leche, el más grande del mundo, donde puedes descubrir la historia de las técnicas lacteras. Y para finalizar, hay una pregunta. ¿Cuántos litros de leche son utilizados para hacer un camembert? ¿Quién lo sabe? Entona bien para que la gente sepa que acabas de traer una pregunta. Hay una pregunta. Vale, vuelves a empezar. Respiras y entona. ¿Cuántos litros de leche son utilizados para hacer un camembert? Bien. ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos litros de leche son necesarios para un camembert? ¿No le entiendo? ¿Cuántos litros? Para uno. Uno solo. Que depende cómo sea el Sí. ¿Cuántos? Para una. No. Menos. Menos. Un litro. Más. Un litro y medio. Más. 2 litros. Ya he dicho. Yo lo sabía. ¿Es trampa? No. ¿Con qué fabrican? Les puedes hacer otra pregunta. ¿Con qué fabrican los botones? ¿Con qué se fabrican los botones que llevamos ahora? No. Cuerno de toro. No. Con un ingrediente Con polvo de leche. que Lactalis Que produce. Lactalis produce. Es la pudra. El polvo. La pudra, el pudro será el polvo. El polvo Polvo de de leche. leche. Muy bien. Bravo. Hola, me llamo Berenguer. Vamos a hablar de los productores. En efecto, hemos buscado productores de la Mayenne que trabajan y elaboran productos típicos de la región y que a continuación les iremos degustar. Tenemos 6 productores que venden. Tenemos pato, por ejemplo, Terim, Cristo Canar. Podéis ver la evolución de los patos en los murales que son aquí. Tenemos también galletas de la Britannia, muy dulces o saladas. Tenemos también platos preparados con conejo y cerdo, rabalí, cordero. Después sidra, zumo de manzanas, pomé. Y bebéis aquí la tienda de la granja del productor en este mural también. Después tenemos avestruz y caracoles como este mural. Los productores han aceptado prestar los productos a nosotras y nuestro objetivo es de vender productos franceses para descubrir nuestra región a través de ellos y también hablar español al mismo tiempo. Ahora, si queréis degustar nuestros productos, no hesitáis. Preguntes, ellos contestarán en un español más o menos aproximativo, pero contestarán. Muy bien. Eso de ¿Puedes
familia.